día miércoles con ustedes, compartiendo desde la casa de Mir. Hoy vamos a ministrar un tema que creo que es muy edificante y además también desafiante. La iglesia sentimental versus la iglesia heredera. Esta palabra vino a mi corazón. Como pastor uno se relaciona con la gente. Se relaciona de una forma directa o indirecta. Directamente cuando conversamos, establecemos charlas, confesiones, consejos y demás. Tratamos también de conectarnos directamente cuando predicamos, porque estamos hablándole directamente al corazón. Yo creo que cuando la gente está en un auditorio y se está predicando la palabra de Dios, ninguno está ahí oyendo por casualidad. Todos a los que están ahí Dios les está hablando del corazón. Ninguno está ahí y se equivocó de lugar o se equivocó de día o la palabra no era para ellos, sino que totalmente el Padre, con una intención que Él tiene de su corazón, los guió a estar ese día. Posiblemente para algunos fue un día normal, dijeron bueno, hay reunión, nos conectamos, o hay reunión y hacemos la asistencia presencial. Otro quizás fue más interesante su llegada al lugar para predicar, quizás hubo trabas, no tenía pensado estar ese día, pero fue. No importa quizás si es tan dramático o tan normal tu llegada, si estás ahí es porque el Padre te guió a estar ahí. Posiblemente sea respuesta a tu situación hoy, o algo que sos inconsciente y el Padre quiere despertarte la conciencia para ver que no estás tan bien o no estamos tan bien como creemos, que no estamos en la medida tan alta como creemos, que no estamos en una aprobación tan certera como creemos. Por eso cuando oímos, todos estamos delante del examen de Dios. Y Dios no va a pedir permiso como padre para hablar a sus hijos. No va a esperar el humor ni el sentimiento de alguien para hablarle. Seguramente aquellos conocedores de la voz de Dios sabrán que Dios te ha hablado y tu humor no siempre fue el mejor para oír la voz de Dios. O tus sentimientos no eran los mejores para oír la voz de Dios. O estabas en un momento tan bueno que no te esperaba la voz de Dios. Entonces vemos que Dios no pide permiso para hablar. Él habla. Lo que después depende de la reacción que tenemos a la palabra de Dios. Y es lo que justamente pesa en la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Aunque la quieran hacer organización, es un organismo vivo. Y es vivo porque está formado, porque así Dios quiso, por personas, por seres humanos, por seres vivientes, que Dios le ha dado su espíritu, para que en esa unidad, en esa formación de su iglesia, su espíritu transmita la mente y corazón de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene su cultura y el reino de Dios tiene su cultura. Lo que pasa es que Dios, en su misericordia y sabiduría totalmente superior a nosotros, decidió confiársela a la administración del hombre. Y el hombre, si no nace de nuevo, también tiene su propia cultura. Depende de la nación donde está, del barrio donde se crió, la familia que lo crió, los amigos que tuvo, los gustos, los hobbies que adquirió. Todo eso le dio una cultura. Por eso Dios tiene que matarnos y resucitarnos para poder delegarnos la cultura de su iglesia, que es una sola, es la cultura de Él. La palabra cultura hace nacer otra palabra familiar para nosotros, que es la palabra culto. Y culto es servicio. Culto es servicio, y el servicio está totalmente sujeto al servidor, al representante de ese servicio. Entonces las cosas que nosotros vemos como tradicionales, a veces son tradicionales a la cultura del hombre, pero son contradictorias a la cultura de Dios. Y es ahí donde la iglesia pura, original, nacida por Dios en el cuerpo de Cristo, hoy tristemente está fragmentada en miles de doctrinas, dogmas e interpretaciones de hombres. Ahí vemos cuando el hombre mete su cultura y contradice la cultura única de Dios, cómo se arman tantos debates y tantas divisiones en el cuerpo.
Vemos por qué hay gente que aprueba el milagro, otros no aprueban los milagros, aceptan los profetas, otros los rechazan, aceptan los apóstoles, otros no los quieren, aceptan al evangelista, otros dicen que no hay más evangelistas, otros dicen que somos todos hermanos, que no hay ni siquiera pastor en la iglesia, somos todos hermanos. Y uno se pregunta de dónde interpretan esas cosas. Y todos supuestamente leemos la misma Biblia. ¿De dónde viene la interpretación de la Escritura para convencerte que estás correcto? Desde la cultura del hombre. Desde el hombre como siervo de su propia cultura. Y eso ha creado la iglesia sentimental. La iglesia sentimental lo puse con un nombre quizás más aceptable, porque en realidad, como la Biblia la llama, es la iglesia carnal. Y la iglesia carnal es la iglesia humanista, la iglesia que representa o exalta los estándares de la cultura del hombre y sus naciones. Pero la iglesia heredera a la cual Dios hizo nacer en Cristo y a la cual Dios, el Padre, nos ha llamado y se nos da el nombre de hijos de Él, es la iglesia que representa su cultura. Y somos sirvientes, servidores de su cultura. Y la cultura de Dios, hoy no voy a entrar en eso, pero posiblemente lo predique el próximo año. Y es fácil decirlo porque estamos a pocos días de terminar. Entonces el próximo año puede ser enero, puede ser dentro de los 12 días, no lo sé. Pero el Señor me ha hablado de su cultura y me ha mostrado dónde está la cultura de su reino. Y se lo dejo ahí, si usted es un anticipado lo leerá, y si es un cómodo esperará que yo se la lea. Pero la cultura de Dios está plasmada literalmente en especificaciones en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Lo que hemos llamado el Sermón del Monte. Es el lugar donde Jesús reveló la cultura del reino. Ahí Él habla del matrimonio, habla del servicio en la fe, habla de las ofrendas, diezmos, habla de la oración, habla de la comunión con Dios, habla de cómo ser un empleado. Él lo llama siervo, pero en ese tiempo el siervo de alguien era un empleado de alguien. Habla en todos los asuntos. Él muestra cuál es la cultura de alguien que sirve al reino, cómo responde, habla cómo tratar a los enemigos, cómo tratar al que te maldice, cómo tratar con otros seres humanos y sobre todo cuál debe ser tu búsqueda diaria cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y empieza Jesús a mostrar una cultura tan contradictoria o tan confrontativa a la cultura humana que todo ser humano siempre adquiere de algún lado. Todos tendríamos seguramente una respuesta a cómo ser empleado, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser amigo, cómo ser vecino. Lo terrible es si esa respuesta no viene de la cultura de Dios. Porque entonces muestra que vos estás sirviendo a tu propio evangelio, estás sirviendo a tu propia cultura y no la de Dios. Por lo tanto, si no estás sirviendo a la cultura de Dios, en algún aspecto de tu vida estás contradiciéndolo. Estás haciéndole la contra. Y no hay nada más grave para un padre que su propio hijo le contradiga sus palabras. No hay nada más grave que cuando el padre dice algo, el hijo saque una respuesta para hacer lo que él quiere. ¿Por qué encontramos entonces tantas respuestas ambiguas a los dichos de Dios y pocos amenes? Y pocos heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué encontramos respuesta en la iglesia actual? Porque es la que me toca estar vivo. Desconozco a la iglesia del siglo XX, desconozco la iglesia del siglo XIX y los siglos anteriores. Podría estudiarla, pero no estuve vivo ahí. Pero la iglesia que yo estoy vivo, que estoy consciente, que observo, que miro, que trato, es esta, la del siglo XXI. Y esta es una iglesia que muy poco responde sí, amén, heme aquí, envíame a mí, a los dichos de Dios. Siempre sacan un pero. O sacan una respuesta más agradable a sus criterios. ¿Sabe cómo un padre descubre que el hijo es inmaduro y todavía no está listo para darle una responsabilidad mayor? Cuando el padre habla, el hijo en vez de oír y obedecer, le saca una excusa. O le saca le saca un pero, o le saca otra opción, le ofrece otra opción. Pero mejor lo hacemos de esta forma.
El padre ya no necesita más hablar con ese hijo, sabe que ese hijo no está preparado. Sabe que ese hijo es inmaduro todavía. Que puede tener mucha capacidad en habilidades y un montón de cosas, pero de carácter es inmaduro. Porque todavía sigue creciendo en su inmadurez, que sus propios conceptos y sus propias opiniones son mejores que la del padre. Y esa es la iglesia inmadura, la iglesia sentimental o la iglesia carnal, como llama la Biblia. La iglesia que a los dichos de Dios le ofrecen en la cara de Dios otra opción que creen mejor. Hablamos de perdonar, que es cultura del reino de Dios, y le sacamos otra oferta mejor a Dios. Que los perdone Dios, decimos. O perdono pero no olvido. La cultura de Dios te enseña a bendecir al que te maldice, y nosotros sacamos, le devuelvo la maldición y lo maldigo 7 veces más. La cultura de Dios me enseña a dar para recibir, y yo quiero recibir para después dar. Y son las respuestas que se dicen, quizás no en palabras siempre, pero en decisión. En decisión. Después de lo dicho de Dios, todos quedamos bajo el ojo de Dios. En una inspección personal, mi querido hermano del otro lado. Dios mira a cada uno personalmente. Por eso Dios no ignora lo que el otro hizo con la misma palabra. Por eso es contradictorio decirle a Dios, cuando Dios me corrige a mí, intentar decirle, pero el otro también, cuando sus ojos estuvieron mirándole a ese también. Y conoce la respuesta a lo dicho de su boca, y yo no la sé cuál fue su respuesta. Y nuestras oraciones ante las confrontaciones son, pero aquel también lo hace. O aquel también no es tan bueno como parece. Ignoramos que Dios a cada uno nos ve. Que hay un atributo acerca de Dios en su nombre, que es Yahweh Roy, significa el Dios que me ve. Hoy hablábamos con Josué de algunos asuntos de cámara y le decía, eso se llama circuito de cámara. Significa que donde están las cámaras, vos te podés mover porque sabés que su lente te agarra, te capta. Entonces vos estás tranquilo que la imagen tuya va a salir. Y le dije, pero hay un ojo 360 grados, que no solamente me mira de todos lados, por fuera, sino también por dentro. Y a veces yo no me puedo escapar ni aunque me esconda bajo la más densa oscuridad. Sus ojos pueden traspasar la oscuridad y conoce todo íntimamente. ¿Y por qué crees que me habla? Porque yo puedo estar camuflado bajo la más densa oscuridad y puedo estar tan inconsciente que estoy en esa oscuridad que Dios me habla porque me está viendo ahí para despertarme que estoy ahí. Pero cuando Dios encuentra una persona, una iglesia tan carnal, la iglesia carnal pierde la sensibilidad entre la luz y la oscuridad. Empieza a creer que la oscuridad que está abrazando sigue siendo luz, porque su vista se dañó. Y Jesús dijo acerca del ojo, del cuerpo, dijo, es la lámpara del cuerpo, los ojos. Y dijo, ve si en ti hay luz, o ve en ti si hay tinieblas. Y si las tinieblas que tienes crees tú que son luz, cuán densa oscuridad hay en ti. Porque si ya no puedes discernir entre la luz y las tinieblas, es porque estás totalmente atrapado en la cultura que Dios quiere vencer. Y encontramos comportamientos carnales y humanistas contradictorios a Dios en medio de su familia. Y si hago una representación de cómo sería eso, esa verdad espiritual que pasa en los corazones, y lo usaría una representación, es como si el padre estuviera en la cabeza de la mesa, en el cabezal de la mesa hablando, y un hijo se levantara y golpeara la mesa en protesta. Esa es la respuesta espiritual de cuando el padre habla y los hijos están tan metidos en la oscuridad que protestan los dichos de Dios. ¿Y cómo sabe usted que protesta? ¿Acaso alguno le gritó? No, nunca nadie gritó. Pero te das cuenta en el rostro o también te das cuenta en las decisiones después de los dichos de Dios.
Posiblemente fue muy educado de modales externos, pero internamente fue un maleducado espiritualmente. Porque en el espíritu golpeó la mesa de la comunión y se fue. En el espíritu golpeó y despreció el alimento de la mesa y se fue. Y en el espíritu fue un irrespetuoso. Faltó el respeto al Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que no hagamos afrenta al Espíritu Santo. Hacer afrenta es cuando tu corazón adentro se endurece mientras Dios habla y vos estás ahí carcomido por la desobediencia. No vas a hacer eso. Y crees que tu camino es mejor. Y me encantaría que al hablar de estas cosas solamente hubiera 2 o 3 que están así. Y todos los demás estamos en luz y en santidad y lo estamos restaurando. Pero tristemente hay 2 o 3 solamente que están en luz. Y muchos están en una oscuridad que no se dan cuenta que ella es oscuridad. Porque se han enviciado. Y cuando alguien está enviciado en lo espiritual, ya no acepta la demanda de Dios como Padre sobre su vida. Ahora él o ella le demandan a Dios qué hacer. No sé si habrá muchos amenes del otro lado, pero acá mi espíritu dice amén. Te abro un poquito mi corazón. Yo soy una persona como ministro y como persona de fe, que las veces que Dios me permite conocer su voz, muchas son para educarme. Algunas sí han sido para felicitarme, pero muy pocas veces ha sido para felicitarme. Muchas han sido para educarme. Y no es que Dios no encuentra cosas para felicitarme, sino que Él más que nada se interesa en educarme. Porque lo que está bien delante de Él es recompensa eterna que la recibiré el día que esté delante de su presencia. Y además hay una comunión con el Espíritu que vos ya sabés que está bien. No hace falta que Dios te diga está bien. Porque la única vez en que Dios dice a alguien buen siervo y fiel es cuando está delante de su presencia. Mientras está en la tierra, nunca escuché a Dios decir en la tierra a alguien muchas veces ¿cómo decirlo? Muchas veces buen siervo o estás bien, pero en el cielo sí. Cuando vos lees la parábola de los talentos, vos ves que la única vez que el Señor dice felicita al siervo trabajador es cuando rinde cuentas a Él. Y el entra al gozo de tu Señor, todos entendemos que es el momento de heredar la vida eterna. Es el único momento donde Dios dice te felicito. Te felicito. Y mientras tanto, ¿qué me dijo Dios? Me educó. ¿Me educó para qué? Para felicitarme después. ¿Acaso no te pasa a vos con tu familia, con tus padres naturales que te educan así, pero tantas cosas me está diciendo que cambie? Pero al final, ¿qué pasa cuando a veces hay felicitaciones del Padre al otro lado? Yo me acuerdo en el último año de colegio, 2011, yo quería un celular. Era el único que no tenía celular. Yo generalmente en mi adolescencia no tuve celulares. Y no me morí. Y quería un celular. Y ya estaba a una edad de 17 años y quería un celular. Hicimos un pacto. Perdón, el segundo año, para iniciar el último año. Hice un pacto. Mi papá me dijo, si este año lo aprobaron de yo en una materia, te lo compro. ¿Sabe cómo le metí a las materias todo ese año? Pero yo te voy a decir algo. El primer trimestre sí fue por el celular. Ya lo último me olvidé del celular, porque ya adquirí un comportamiento de estudio. Y ya estudiaba para aprender y ya no por el celular. Me olvidé de la recompensa, me la acordé en la felicitación del Padre. Cuando le dije, aprobé el año, no me llevé nada y salí segundo mejor promedio. Pero mi pasión por estudiar después, rendir la materia y levantar las notas bajas y todo lo demás, créeme que no era el celular ya, no era la recompensa, era la voz del Padre. Todos Dios se nos revela al principio sobre la promesa de la eternidad, la vida eterna. Pero qué bueno que es cuando vos empezás a obedecer a Dios por agradar su corazón. Sí, le vas a heredar la vida eterna. Dios te va a decir al final del camino, te felicito, hijo. Fuiste educado, adquiriste mi cultura, la representaste, bienvenido, hereda la vida eterna. Pero que bueno tu corazón diga, Padre,
yo siempre quise la vida eterna, pero las veces que me dejé educar por vos era porque aprendí a complacer tu corazón. Hoy a la gente hay que estar recordándoles que es una vida eterna para que se pongan las pilas. Hay que estar recordándoles que tienen una promesa y una herencia para que se pongan las pilas. Pero su motivación de complacer el corazón del Padre está muy lejos todavía. Y yo deseo con esta palabra que Dios pueda encontrar tu corazón para transmitirte su cultura y la puedas representar y ser educado, como dijimos minutos atrás, para la felicitación del Padre al final del camino. Decirte felicito y tener la conciencia de decir, yo trabajé para este, te felicito. Obedecí para este, te felicito. Serví para este, felicito. Permanecí junto a Él, para este, te felicito. Quiero que entremos en tema, ya entramos en realidad, pero vamos a profundizar un poco más. ¿En qué se ha enviciado la iglesia carnal o sentimental, como dice el título? Esta iglesia se ha enamorado de una faceta del Espíritu y le ha gustado tanto que ahora se la obliga a que se la dé, y si no se la da, no la escucha. Por eso te dije que el que se envicia es el que deja de ser demandado por Dios y quiere demandar a Dios que le dé lo que quiere. Nosotros diríamos, los caprichosos, el que es caprichoso. Ya no espera que el Padre quiera, ahora le demanda que le dé. Esa es la conducta de los que son felicitados al final de la carrera. No dijeron, dame, porque quiero, sino que recibieron cuando el Padre quiso darles. Esa es una paciencia que solo es adquirida en la iglesia heredera, en la que aprende a esperar la promesa del Padre, en la que es educada mientras tanto para recibirla. Porque cuando el Padre le habla, le hace esa conversación donde va a probar su madurez, este hijo calla y se dispone a obedecer. El Padre dice, está listo para que le entregue la promesa, porque calla delante de mis dichos y los obedece. Pudiera tener mejores ideas en su opinión, pudiera tener otras ideas que son quizás mejores o más buenas, pero obedece mi dicho. Y descubre que mis dichos eran mejores y que mi pensamiento era más alto que el suyo. Pero al momento de revelárselo, su actitud me muestra que está listo. Toma la porción de tu herencia. ¿Cuántas veces Dios tuvo conversaciones contigo para probarte la madurez? Y te encontró falto todavía porque tu respuesta fue, pero, no sé, pero tengo esta mejor idea, vamos a hacerlo así. Y ante esa respuesta Dios dice, cuánto quiero darte la promesa, pero todavía no estás listo para la promesa. Pablo lo dice a los Gálatas, les dice que el heredero es dueño de todo, pero no se diferencia de un esclavo porque es niño. Pero cuando el ayo, que es el cuidador de niños, lo educa y este niño aprende a educarse, llega un momento en que el padre dice, toma tu herencia. No te la doy porque hoy tienes pelito, porque tenés barbita, o a la chica te la doy a la hija porque ya desarrollaste tu cuerpo y digo, me doy cuenta que estás grande. No te lo doy por una edad, te lo doy porque estás listo, porque fuiste educado, porque adquiriste mi cultura y tengo la confianza que la vas a representar. Por eso el demandar, viste que hay hijos que demandan por la edad que tienen. ¿Cuántos hemos respondido ante un no de un padre? Tengo 18 años, tengo 21 años, ya soy grande, ya te di el título que me pediste de secundario, tengo mi plata, yo me levanto y trabajo. Yo no te pido ya nada. Y dejaron de oír la voz de un padre y ese padre dice, este hijo puede tener título de secundario, de universidad, puede ganar toda la plata que me diga, pero no es maduro para la vida. Y los padres dicen, pobre de la esposa de este o pobre del esposo de este, porque este puede ser trabajador, tener plata, que le dé a la cabeza para estudiar, pero es falto de carácter, es inmaduro en el carácter. No sabe oír a la sabiduría para poder aprender. Y esa es la iglesia carnal. Con sus capacidades dice, listo, ya estoy yo para la vida.
pero la falta de carácter es lo que les hace darse golpes con la vida. Porque cuando yo hablo con gente de una edad cronológica espiritual que debieran ser maestros, como dice la Biblia, me encuentro que sus golpes no son por falta de dones, de habilidades o entendimiento, sino falta de carácter. Y el carácter vos no lo adquirís por vos mismo, sino con alguien maduro que te estimula la madurez. Alguien que ha aprendido, que te puede enseñar. Y todos, yo te digo todos, por más propósito que tengamos en Dios y tarea de fe que realicemos, necesitamos siempre la paternidad al lado para que nos siga enseñando. Siempre, hasta el fin de nuestras vidas, la paternidad es necesaria. Y eso es algo que aprendió a valorar la iglesia heredera. La iglesia heredera le dice a Pablo, no te vayas, te queremos. Y ya tenían dones. Sabían predicar, evangelizaban, estaban dispuestos por Cristo, tenían el Espíritu Santo, pero entienden que hay cosas que los padres de fe experimentan, que ellos no, y necesitan su sabiduría que Dios les dio para enseñarles y estimularlos a la madurez. El sentimental o el carnal te dirá que te vaya bien, un gusto conocerte. Te dirá gracias por todo, yo me voy a mi destino. Y lo triste es que los inmaduros o los carnales se dan cuenta al final el valor de la paternidad, cuando ya no están y dicen, ¿cómo me hace falta un padre? ¿Cómo me haría falta hoy la incomodidad de mi padre? Si mi papá estuviera al lado mío, me hubiera advertido de esto. Y se lamentan de decir, no valoré a un padre. Hoy estoy en mi lugar de destino donde yo quería ir. Pero me di cuenta que sin la voz de un padre no sé cómo manejar esto. No sé para dónde ir. No sé qué decisiones tomar. La heredera tiene la tranquilidad de siempre valorar la voz del padre. Y está donde está por la voz de un padre. Está donde está. Tiene la herencia que tiene y que administra y que multiplica por la voz de un padre. Y la iglesia sentimental, carnal, se ha enviciado con la consolación. Le gusta tanto la consolación que ahora la demanda. Si no, no son mensajes que consuelan, pero ahora vamos a ver qué es consolación según la escritura y según el lenguaje original, pero algunos interpretan que la consolación solamente es acariciar, llorar con el que llora y acariciar y decir pobrecito, pobrecito, qué lástima, pobrecito y nada más. Piensan que eso es consolación. Eso es una consolación humanista que la gente puede dar. Todos hemos visto en los momentos difíciles consolar a la forma humana, ¿no? ¿Cuál es? Abrazás y llorás. Abrazás y decís qué lástima, qué pena, qué dolor para tu corazón, pero yo pregunto, ¿alguno de nosotros se nos ha quitado el dolor con ese abrazo y ese llanto de otros? Hemos tenido el dolor adentro todavía. Pues la gente, la iglesia carnal interpreta que la consolación solamente es eso, porque no quieren una palabra que los transforme su llanto en alegría. Quiere solamente gente que le diga pobrecito y nada más y que no le diga más nada, que no se meta en su vida. Que si quieren deprimirse de ahí hasta el fin de su vida, que lo dejen. Yo he tenido gente que se han molestado con gente que lo quiso ayudar en su depresión, en su tristeza, y se han enojado. Y le han dicho que le faltaba amor, que cómo no entendía, que estaban pasando un momento difícil. Y nunca vieron la ayuda de la verdadera consolación escritural. Y hoy pasaron muchos años del momento difícil y hoy están deteriorados totalmente en la salud. ¿Sabes lo que es deteriorado? No es, bueno, solamente está, no, con su tristeza, no, está deteriorado, está consumido en el dolor que jamás se dejó curar. Huesos enfermos, órganos enfermos, corazones débiles, rostros totalmente, han perdido el vigor en el rostro, ojos ojerosos, dientes descuidados, piel descuidada, vestimenta descuidada, casas desordenadas, un caos que nunca dejaron ordenar con la consolación de la Escritura. Y la demandaban, si no me consuelan como a mí me parece, no acepto. Y hoy tenemos gente que tiene caos hace años en la iglesia porque se envició con una consolación que hoy se volvió manipuladora.
porque la consolación del Espíritu Santo es buena y es necesaria para distintos momentos de nuestra vida. Ahora te voy a decir que es consolación según la Escritura. Pero cuando uno se empieza a demandar y acepta solamente esa consolación que yo creo que es donde el caos gobierna y el orden no está presente. ¿Y cómo ordenó Dios el caos de la tierra según Génesis 1? Con los dichos de su boca. Con los dichos de su boca ordenó el caos Dios. Con los dichos de su boca ordenó el caos Dios. ¿Cómo puede ser que yo pretenda otra consolación de Dios que no sean los dichos de su boca? Y Dios ordenó y levantó la voz y dijo: ¡sea la luz! Y dice que apareció la luz y empezó todo a ordenarse. Porque la palabra consolación tiene que ver con un significado que a mí me llamó mucho la atención. La palabra consolación significa fortalecerte para que continúes. Y el medio para que lo realices es levantar la voz pronunciando tu nombre. Es como hablamos recién en Génesis 1. Dios ordenó y de esa forma consoló al caos que había en el mundo, trayendo orden. Él levantó la voz y pronunció el nombre. Y los eruditos dicen que la luz que Dios dijo que aparezca no era la del sol, ni la luna y las estrellas que aparecieron días después en la creación. La luz que Él dijo que aparezca es su Hijo. Es su Hijo, la luz del mundo. Ahí es donde los apóstoles dicen, Pablo, que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él, y que sin Él nada existiría. ¿Y de dónde saca el apóstol? Génesis 1. ¡Sea la luz! Dios dio, en ese momento Dios trajo a su Hijo para ordenar el caos. Una figura que haría después en el caos del corazón del hombre. Por eso cuando estás en caos, que tu alma está en caos, que tus pensamientos están en caos, que tus decisiones están en caos, que tus pasiones están en caos, Dios sigue diciendo lo mismo y sigue trayendo a la misma persona de escena, a su Hijo, para que te ordene el caos. Sigue trayendo a su Hijo para que ordene tu caos. Pasa que a veces estamos tan abrazados con la oscuridad, hemos abrazado tanto que la luz nos incomoda. Cuando Dios dice, sea la luz, en vez de decir, Señor, ¿estás ordenando mi vida? Y corro. Eso me daña. Eso me hace mal. Y Dios trayendo a su Hijo para ordenarte el caos. Y si usted me permite decirle, ese es el estado de la iglesia carnal. Hoy la luz, su amado, a quien dicen que aman, a ellos cuando Él aparece les hace mal. Y dicen, eso es muy fuerte. Eso me hace mal. Eso no es de Dios, no hay amor de Dios ahí porque me siento mal. La Escritura muestra que los profetas, cuando el espíritu profético que Apocalipsis dice que el testimonio de Cristo venía sobre ellos, hasta enfermos quedaban en el cuerpo. Daniel quedó enfermo en el cuerpo, debilitado. Dice que necesitó que el ángel lo toque y le devolvió el vigor para que se levante sobre sus pies. Y no es que Daniel era un pecador, sino que la luz es tan fuerte que hasta puede desvanecer el vigor de tu cuerpo. Y solamente es un destello. No es el resplandor total de su rostro, el cual dijo Dios, moriríamos. ¿Y no te suena familiar qué está influenciando a esa iglesia para pegar el grito de horror que grita? Todos creímos hasta acá que Satanás se llamaba Satanás, ¿no? O diablo. Esa es la definición de su acción, pero ¿sabes cómo se llama él? El libro de Ezequiel dice qué nombre le puso Dios cuando lo instituyó. Y Dios le dijo, serás espanto. Serás espanto. Serás espanto. Por eso cuando la gente reacciona ante la luz de Cristo,
ese espanto me dice dónde está. Ese espanto, esa luz, es la misma que Lucifer recibió cuando el Hijo de Dios lo expulsó del paraíso. Por eso a mí me asusta cuando la gente grita ante la luz. No me asustaría si corrieran a la luz gritando, aunque sea. Si dijera, me quema, pero me siento atraído y corro. Pero me asusta cuando gritan de espanto y se van en dirección contraria de la luz. Satanás y diablo significa opositor, enemigo. Pero el nombre que Dios le da a Lucifer cuando lo expulsó es: serás espanto. Serás espanto. Por eso es terrible cuando el corazón del hombre muestra. No es terrible, si corre la luz es buena. El hombre, ¿sabe cómo se libera de la influencia del diablo? Cuando el espanto grita. Cuando el espanto muestra su espanto, es porque la luz se hizo presente y está resplandeciendo sobre el corazón entenebrecido. Porque esa luz no ilumina, simplemente esa luz quema. Pero avancemos un poco más. La consolación es buena porque aparece en sus momentos para animarte y para que cruces el límite donde te encontrás y crees que es el fin. Te da la fuerza para continuar. Pero lo inmediato que viene después de la consolación es la consolidación. El consolidar. Consolar, consolidar parecen parecidos, pero tienen totalmente intereses diferentes. El consuelo te quiere transmitir fuerza, ánimo para que sigas, pero el consolidar te da el carácter de la valentía, de la audacia, te da el carácter de la firmeza. Ya no es solamente un empujón que recibiste, ahora es un carácter en vos. No es lo mismo empujar a alguien y decirle dale, a que ese tenga el carácter y él mismo camine. Y él mismo camina hacia el destino. Por eso cuando la gente se enamora de la consolación, no le da lugar a la consolidación para poder forjar el carácter. Que ese es el carácter de los herederos de salvación, de ser consolidados en él. Valiente, audaz y fortalecido para seguir adelante. Porque hay momentos que batallas que ganamos no por fuerza, sino por resistencia. Qué diferente. La fuerza se me agotó hace 10 kilómetros atrás. Pero ¿por qué seguís? ¿Por qué seguís si no tenés fuerza? Sigo por la resistencia que me da la pasión por él. Yo estos días estoy entrenando en lo físico, estoy caminando, estoy trotando. Hay momentos en que la fuerza se me va. No tengo más fuerza. Me quema la pierna, me quema los pies, me quema la planta de los pies. ¿Pero por qué sigo? Porque tengo una medida que cumplir. Y aunque me falten 5, 10, 15 minutos y ya estoy sin fuerza, sigo. El otro día me reía porque hasta me puse a hablar en lengua para seguir. Hasta me empecé a dar ánimo y me empecé a mentalizar. Y ahí entendí que hay batallas que no se ganan por fuerza, sino por resistencia. Porque tenés una pasión en el corazón, tenés una decisión a acabar la carrera. Puede ser que las fuerzas te dejaron hace tiempo atrás, pero la pasión por él te empuja a seguir adelante. Eso es carácter, eso es consolidación, eso es estar consolidado en Dios a través del mismo Espíritu que anteriormente te consoló. Pero cuando vos empezás solamente a consolar y no querés consolidar, es donde te enviciás y usás la consolación como una manipulación del lenguaje. Y donde la gente dice, por ejemplo, yo respeto a todos los predicadores, pero cuando ministra fulano, cuando ministra fulanita, cuando Josué toca en do y en re, cuando Josué no estaba y trabajaba y había miércoles que no estaba y estaba Matías, como que me costaba entrar, pero cuando Josué venía era como que verlo a él ya me hacía estar en el cielo. Suenan muy bonitas las palabras, parecen honra de labios, pero en realidad están manipulando la consolación. Están enviciados y están demandando de Dios solamente consolación.
Y se olvidan que la profecía no solamente consuela, sino también confronta y edifica. Por eso son gente que se detiene en el crecimiento y no crecen más de ahí. Y la consolación sirve como un ayo que te encuentra inmaduro y te quiere llevar a madurar para seguir hacia adelante. Pero una vez que encuentra madurez en vos, da lugar a la consolidación, da lugar al carácter para sostenerte en lo que te llevó. Y eso es lo que la iglesia hoy no entiende. Eso es lo que la iglesia carnal disputa contra la espiritual. Y no entiende su mensaje de consolidación, no los entiende, los toma como falta de amor, los toma como mensajes carentes de cariño, cuando todo lo contrario. El cariño y el amor está, así como te consoló, también te quiere consolidar. Pero no solamente cuando hay una persona viciosa es culpa del vicioso, también es culpa del que le da el vicio. Y acá donde yo le hablo a ministros, le digo ministros y le digo creyentes de fe maduros, pónganse en los pantalones para decirle que no a los viciosos. Y decirle, no necesitas consolación ahora, vos necesitas ser consolidado. No te voy a dar el vicio como al drogadicto busca su droga. Porque solamente miramos al vicioso, pero si hay vicio es porque hay alguien que lo suministra al vicio y permite que sean viciosos. Esos son los ministros carentes de carácter también, a los cuales yo veo o como vividores o como carentes también de carácter y viciosos también. ¿Y qué drogadicto va a poder sacar afuera de la droga a otro drogadicto? Ninguno. Ahí necesitan a alguien libre de esa sustancia y que les diga, ¡no! Necesitas otra cosa, no esto. Y estoy hablando no de la consolación del Espíritu Santo que es buena, sino de la consolación manipulada de la gente, que demandan ese tipo de trato si no quieren otra cosa. Necesitamos gente madura en las congregaciones que a la gente viciosa le diga que no y que reciban la salud del Espíritu Santo, que reciban el trato que el Espíritu Santo les quiere dar. La consolidación, que es donde son estimulados la iglesia heredera, significa fortaleza, valentía y audacia. Podemos ver cómo la consolación viene inmediatamente. Después de ella viene la consolidación. Cuando el corazón no lo entiende, es cuando empiezan a enviciarse y a manipular lo bueno y lo terminan en algo malo. Para finalizar, quiero leerte lo que Pablo dice a los Gálatas acerca de Abraham y los dos hijos que tuvo, Ismael e Isaac. Esta iglesia de Gálatas es a la que Pablo ve como una iglesia que empezó por el Espíritu y estaba terminando carnalmente. Estaban demandando solamente unos tipos de mensajes. Los de consolidación ya no lo querían, que era Pablo el apóstol que traía esos mensajes para consolidar a la gente en Cristo. Ahora querían los otros mensajitos solamente así de pasar la mano por el hombre nada más. Les habían enviciado en la ausencia de Pablo. Y no estaban, Pablo se dio cuenta que había una actitud que Pablo le dice, hemos leído la carta a los Gálatas. Y vimos que Pablo dice, yo recuerdo su amor por mí. O sea, la última vez que estuve con ustedes, yo recuerdo su amor. Recuerdo cómo les prediqué la primera vez a Cristo. Recuerdo que yo me encontraba con una enfermedad en los ojos y yo sé que por el amor que ustedes me tenían, aún hubieran sido capaces de quitarse sus propios ojos y dármelos a mí para que yo me sienta bien. ¿Qué pasó? Dice, ahora yo soy su enemigo, dice Pablo, por querer bendecirlos con la verdad. Soy su enemigo porque les hablo la verdad. Ahora de repente yo no soy apóstol. De repente ponen en duda mi ministerio, mi amor por ustedes, la unción que tengo. De repente ponen en duda quién soy yo. Cuando la última vez que estuve yo les vi el amor, ¿qué les pasó? Los hermanitos que aparecen y empiezan a dar el vicio, a enviciar y a drogar espiritualmente a los hermanitos. Y los empiezan a enviciar con que el evangelio solamente es así, acariciar y nada más. Y a ellos les gustó. ¿A qué chico no le gusta el azúcar?
Y se empezaron a gustar, y qué lindo. Y se olvidaron de la comida que Pablo les daba, la cual ellos conocieron, en la cual ellos estaban, en la cual bajo la cual ellos eran crecidos, al punto de despreciar a su padre espiritual y abrazar a otros que le daban caramelo y dulce. Y Pablo a esta iglesia, la que en varios capítulos vos ves que les habla confrontativamente, los despierta, utiliza el levantar la voz y pronunciar su nombre para que despierten del estado en el que están. Y Pablo le dice: sé que esta carta es fuerte, pero el padre a veces tiene que usar de su fuerza para despertar al hijo donde está. No creas que a todo padre le gusta dar un chirlo a un hijo. No disfrutan dándole un chirlo, pero ven que a veces tienen que usar la fuerza para despertarlo del capricho en que están. ¿Por qué nosotros felicitamos a nuestros padres naturales por habernos dado los chirlos que merecíamos y no aceptamos los chirlos espirituales y los renegamos? Pablo dijo, el apóstol, a los Hebreos capítulo 12, nuestros padres nos castigaban según sus criterios y no nos beneficiaban en nada, y a eso nosotros respetábamos, dice Pablo. ¿Cómo no respetaremos nosotros a la disciplina de Dios? ¿Cómo no amaremos la disciplina de Dios si es para nuestro provecho? Es para que crezcamos en justicia. ¿No? Si cuando vos empezás a entender la herencia y la iglesia de herencia, te encontrás muchos versículos en un tono paterno. Pero la iglesia carnal dice: ese para qué. Lee eso y dice: este para el fulano aquel. Esto tendría que leer el pastor. Esto tendría que leer el pastor. Ellos no están leyendo, es para ellos mismos. Es para todos nosotros. Y Pablo le dice: voy a leer solamente Gálatas 4. Voy a leer el verso 28 a 31. Yo lo voy a leer en la versión de Voice para el que está leyendo. Dice así: así que ahora ven, hermanos y hermanas, ustedes son hijos de la promesa como Isaac. El hijo de la esclava, nacido solo de la carne, que podía concebir, se resentía y perseguía al nacido de la libertad del espíritu. El hijo de la esclava se burlaba de Isaac, tal como lo están haciendo a ustedes ahora. Le dice Pablo: la enseñanza agradable que ustedes están abrazando es una burla espiritual sobre ustedes. Quiero que vuelvan a traer sus oídos a esto. La palabrita que a usted le está gustando, que dice: qué dulce, qué cariñoso es este ministro, el espíritu es una burla a ustedes. Porque les están haciendo atraerse a unos espejitos de colores y les están robando la herencia que tienen en Cristo. Y se están burlando de ustedes. ¿Y quién es el burlador según la Escritura? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que disfruta cuando alguien es engañado? Ustedes están aplaudiendo mensajes que les gustan, que están siendo una burla a su espíritu. No una mueca sutil, sino una burla despectiva. Al darte cuenta del estado en el que estás cayendo. Eso es una burla, así como burlaba el hijo de la esclava Isaac. Así están haciendo a ustedes ahora. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Echen a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava nunca recibirá una parte de la herencia del hijo de la libre. Entonces, hermanos y hermanas, no somos hijos de la esclava, sino hijos e hijas de los libres. Date cuenta que el celo, ya finalizo con esto, el celo del hijo de la esclava hacia el hijo del espíritu era que el hijo del espíritu tenía el amor del Padre. El amor del Padre habitaba en el hijo del espíritu. Los hijos de la esclava eran esclavas porque aunque fueron concebidos por el mismo Padre, el tema era quién era la madre. Y esta iglesia carnal fueron concebidos en el inicio de su fe por el Padre a través de su Espíritu. Pero ¿cómo se fueron detrás de los charlatanes y habladores con mensajes dulces? Hoy son hijos de la esclava y celan
el amor del Padre que habita en los hijos del Espíritu, porque ellos hace rato están lejos de ese amor. No es que el Padre se lo quitó, ellos, por lo que quieren vivir, no tienen el amor de Dios. Una cosa es que Dios ama a la gente, otra cosa es que el amor de Dios esté en la gente. Eso son solamente lo del Espíritu. Lo del Espíritu son los únicos que tienen el amor de Dios en ellos, porque hay una aceptación al Padre. Qué terrible es ver cómo los hijos de la carne, de la esclava, un día eran todos del Espíritu, pero por ser atraídos por estos que le presentan dulces. ¿Cuánto leyeron el libro de Hansel y Gretel? ¿Ustedes se acuerdan que el padre le dijo, no vayan allá? Y la bruja que hizo les empezó a poner un camino de dulces. Y ellos en su infantilidad y comer el dulce que papá no les daba muy seguido, llegaron a la casa de la bruja y casi son destruidos. Estos, olvidando la voz del Padre, empezaron a hacer el camino de lo dulce. Y hoy están lejos del amor de Dios porque lo que quieren vivir es contradictorio al amor de Dios. Y entonces celan y su represalia contra la iglesia heredera es extrañar el amor de Dios, no tenerlo, porque no viven de acuerdo a Él. ¿Y quién es el único ser espiritual que tiene la entrada prohibida al amor de Dios y a la presencia? Satanás, el espanto. No vemos a Satanás detrás disfrazado de lo dulce, no vemos a Satanás. ¿No se pueden dar cuenta que Satanás está detrás de eso? Cuando vos empezás a hacer, comer todo lo que querés y de repente te sentís carente del amor que un día habitó en tu corazón. Y empezás a despertarte sentimiento de celo, competencia, enojo, rivalidad, chisme, crítica, murmuración, desobediencia. Eso es los parásitos del azúcar. Los parásitos de los mensajes dulces, azucarados, que te están quemando el intestino y te tienen incómodo, sin dormir, sin paz, sin tranquilidad, sin conciencia tranquila. ¿No será ese el gusano que nunca muere en el infierno? ¿No será el gusano que nunca muere en el infierno una demostración espiritual de lo dulce de la vida que te gustó disfrutar? Y te alejaste del amor de Dios. Y termino con esto. Pablo le dice a los Gálatas 3:13, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y ese versículo hay que leerlo bien, porque a veces lo leen de una forma mal. Dicen que empezaste en el Espíritu, no, dicen por el Espíritu. Entonces habla, como el Espíritu Santo fue el que los inició, pero ellos ahora deciden terminar su vida por la carne. No sé si te ha quedado claro del otro lado qué es la iglesia sentimental y qué es la iglesia heredera. Pero yo te pregunto esto. Todos nosotros, si hemos dicho que sí a Cristo al principio, es porque iniciamos por el Espíritu. Yo te pregunto ahora, cerrando este año, ¿vas a acabar por la carne? ¿Quién te cuidó la pandemia? ¿Quién te cuidó de morirte del virus? ¿Quién te ha hecho prosperar en medio de la pandemia? Mientras muchos cerraban tristemente negocios, empresas familiares. ¿Quién? Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 1:20, y todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, a través nuestro, para su gloria. ¿No te das cuenta que el permanecer en la herencia, la respuesta de Dios es sí y amén en nosotros? Es sí y amén en nosotros. Eso a mí me habla de complacencia del Padre en el corazón de la persona. Quiero que oremos del otro lado. Este es el momento, no. Ojalá que no empieces ahora a justificar y empieces a decir, no, pero,
porque eso ahí me hablaría de la iglesia carnal. Tampoco quiero que reprima lo que querés hacer y lo querés fingir, de eso tampoco sirve. Corazón sincero, porque está profetizado sobre Jesús en Isaías, capítulo 9, verso 2. Y el pueblo que estaba sentado en sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Aunque te queme la luz al principio porque habitaste en tiempo de oscuridad, corre a ella. Porque cuanto más te acercás, más vas a empezar a reencontrarte con tu identidad de luz en Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, extiendo mis manos hacia las personas, hacia los hijos de Edemir, hacia los amigos del ministerio que están conectados. Señor, oro para que ellos puedan ofrecerse voluntariamente a Ti. Y que se han estado militando en una iglesia carnal, sentimental, emocionalista, humanista. Ante la luz de Tu palabra, Señor, no corran lejos de Tu palabra, sino que corran a ella y vuelvan a refugiarse en aquel que tiene un nombre que se vuelve un refugio para el justo en el tiempo de la angustia y lo salva, dice el Salmo. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será salvado. Oro que el nombre del Señor se vuelva para ti una torre fuerte que te rescata en esta hora. Que te rescata de la oscuridad que creíste que era luz. Señor, oro que todo engaño de Satanás en el corazón y ese espanto sea expuesto en tu luz y sea echado fuera en el nombre de Cristo. Que puedan correr y permanecer en tu luz como una iglesia heredera, como una iglesia que madura y se le dé la herencia, que puedan militar en el propósito de los dichos de Dios, como le dijo a Jeremías, antes que vinieras a esta tierra, antes que estés en el vientre de tu madre, antes de todo eso, yo te vi por profeta de las naciones, yo pronuncié que sos un profeta de las naciones. Que podamos reencontrarnos con los dichos de su boca, como inició este año 2020 y esta década, regresando a la voz del amado, donde la luz nos hace resplandecer en Él. Padre, que los entendidos resplandezcan como dice la profecía, y los que enseñan justicia brillen, Señor. Brillen en estos tiempos de oscuridad. Que tu iglesia no se deje apagar la lámpara, despierta a los Samueles. Como dice la Escritura, antes que la lámpara de Dios se apague, Dios habló a Samuel. Dios despertó el propósito en Samuel. Despierta la gracia profética que Dios confió a Samuel en los hogares. Esas personas fueron anticipo de la gracia de Cristo. Antes que la lámpara se apague en un hogar, antes que la lámpara se apague, Señor, en el espíritu de alguien, llama a los Samueles. Samuel es el que oye a Dios. Significa su nombre el que oye a Dios. El que oye a Dios. El que oye a Dios. Señor, como dice la Escritura, la unción está sobre mí para devolver también el oído a los sordos. Que la unción toque los oídos espirituales. Tócale, Señor, los oídos del Espíritu y vuelvan a oír tu voz sonando en su corazón y guiándolos a tus caminos de gloria. Te damos gracias, Señor, y a ti te damos gloria. Exalta tu palabra en el corazón del que lo ha creído. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, Ministerio de Edemir. Recuerda que mañana a las 7 de la tarde nos encontramos para oración profética. Ya estamos llegando a final de año. Estemos ahí expectantes para oír a Dios y para orar juntos. Y recuerda que el viernes a la medianoche hay clamor junto a nuestro apóstol Juan Miller. Y el día domingo, 10 de la mañana y 12:30 del mediodía, las reuniones presenciales, y estará predicando nuestro apóstol Juan Miller en esta casa.
Que Dios te bendiga y nos despedimos adorando al Señor. Nuestro apóstol les manda saludos y bendiciones a todos.